y estamos en vivo a través de Tigo Sports, viviendo la Copa Paraguay FEM, la Copa de Todas en esta edición 2025. Sonó el pitazo que enciende la pasión y fútbol. Ya juegan Cerro Porteño y Guaraní por un lugar en la final de la Copa Paraguay 2025. Lateral que se cumple, Martínez al área, Castellano, aparece González. Guaraní del legendario, la pelota siempre a la 10 que le dicen Daniela Luján González, por encima de Lucilene Rodríguez, sobre 31 del segundo tiempo. Guaraní quiere tumbar al campeón, Guaraní quiere ser finalista, el legendario está ganando 1-0. Y eso pasa cuando dijimos, o dije mejor dicho, Daniela es una jugadora que estaba desordenada, que no estaba teniendo mucha participación, y ese es el desorden de ella ocasionó este gol que le está dando el pase a la final. Juanes, la corta Martínez, y me parece que esto ha sido todo. Marcó el final la jueza. Guaraní finalista de la Copa Paraguay, la Copa de Todas. Guaraní eliminó a Cerro Porteño. Tendremos nuevas campeonas. Guaraní ganó 1-0, gol de González, y jugará la final de la Copa Paraguay 2025. Bueno, Daniela, ¿qué se puede analizar, qué se puede mencionar después de este pase a la final de la Copa Paraguay? Buenas tardes. Bueno, antes que nada felicitarle a mi compañera por el esfuerzo que hicimos. La verdad no era nada fácil. Es un equipo que cada día está trabajando también para jugar un partido como esto, y feliz por el esfuerzo de mi compañera. ¿Por dónde pasa este momento justamente, Daniela? Porque le sacaron el segundo lugar a Olimpia en Copa F, tumbándolo. Ahora sacan también de circulación a Cerro Porteño. ¿Qué fortaleció Guaraní en estos últimos meses para poder conseguir el objetivo? No, el trabajo que hacemos día a día. Tratamos de mejorar cada día para seguir creciendo, para seguir mejorando, y feliz por este triunfo. ¿A qué rival te gustaría enfrentar en la final, Olimpia o Libertad? Bueno, a cualquiera de los dos, porque los dos son un equipo que están peleando siempre para arriba, pero más me gustaría pelear con Olimpia. Bueno, cuando te llamó el profe para el cambio de Daniela, ¿pensabas de por ahí que podías darle vos el pase a la final a tu equipo? Claro que sí, siempre estoy con la mente positiva para poder ayudarle a mi equipo. Bueno, hoy se dio y feliz por el triunfo. Bueno, le dedico a mi tío Héctor, que hoy está cumpliendo años, y a mi tía Delia también, que ayer cumplió años, y a toda mi familia. Felicidades. Muchas gracias.